Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a estos encuentros que venimos teniendo conjuntamente con los colegas y amigos de la Asociación de Abogados de Berazategui, con quienes coordinamos estas charlas para que ustedes puedan tener una mejor capacitación, como decimos siempre con el doctor Basalo, que podamos ser mejores abogados. Antes de comenzar la charla, como hago siempre, le voy a pasar la palabra al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y presidente de Colproba, para que salude a todos los colegas presentes, a nuestra querida disertante y a las autoridades de las instituciones presentes. Bebe, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Alejandra. Gracias por siempre la generosidad de permitirnos abrir estos encuentros académicos que nos sirven tanto para la formación de los abogados y abogadas. También saludar a Alejandro de la Asociación de Berazategui y a todas las autoridades que se encuentran presentes en este foro virtual, en este mate jurídico, que bueno, tendremos otro mate a fin de año como el año anterior. Y quiero resaltar las enormes virtudes académicas y personales que tiene la disertante de hoy, nuestra amiga Marcela, que la tenemos en nuestra Comisión de Derecho Penal, en la Comisión de Derecho Provincial, y que es un honor poder que los abogados, principalmente los jóvenes abogados, estén en conocimiento de que dentro de nuestro departamento judicial tenemos a alguien con tantos pergaminos académicos y con tanta capacidad pedagógica para decirnos todos los temas. La verdad que Marcela es una adquisición de los últimos años de nuestra área académica y también la de las instituciones que ustedes representan, que vamos a tratar de explotar en el buen sentido de la palabra la mayor medida que podamos. Así que, Marcela, vos sabés lo que te apreciamos, lo que valoramos, tus conocimientos, pero sobre todo la generosidad que tiene para compartirlos con todos los abogados. Así que saludar también a todos los que se encuentran virtualmente conectados para escucharla y volver a insistir con lo mismo, ¿no? Este es el camino. La justicia necesita que nosotros seamos cada día mejores y este es el camino que debemos tornar y por eso tanto el foro como la asociación agradecer y decirle que cuenta con el colegio para todas estas cuestiones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Bebe, desde la presidencia que me toca llevar adelante el foro de abogados y te agradezco públicamente, que creo que ahora le voy a pasar la palabra a Alejandro, también va a estar en coincidencia conmigo de que el Colegio de Abogados de Quilmes siempre acompaña todas estas pequeñas locuras que tenemos de tratar de mejorar en nuestra profesión. Así que desde ya, Bebe, muchas gracias. Y ahora para continuar con este mate jurídico, como le llamamos en el foro, le voy a pasar la palabra al doctor Alejandro González para que en nombre de la Asociación de Abogados de Berazategui dé la bienvenida a los colegas. Gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra. Gracias a todos los que están conectados, pero quiero empezar por agradecer al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo. Hago mía las palabras de la doctora Rupérez en cuanto al apoyo que tenemos en forma permanente e incansable de parte del Colegio de Abogados para llevar adelante estas actividades, porque no es solamente estar hoy acá, requiere una logística previa que el colegio siempre pone a disposición todos los elementos que tiene. Así que, doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, otra vez en nombre mío, ya lo sabe, pero en nombre de toda la Asociación de Abogados de Berazategui, muchas gracias por su predisposición, por su colaboración. Alejandra, qué decir de vos, que estás siempre al pie del cañón. Y bueno, respecto a los que hoy están conectados, quiero decirles que sentimos una inmensa alegría, un inmenso orgullo en poder volver a presentar a la doctora Marcela Nicolaichuk, que no voy a decir una vieja amiga de la asociación porque por ahí empezamos con malos entendidos de eso de vieja, pero una amiga de la asociación, del colegio, obviamente, en el área que trabaja, con un currículum realmente envidiable que ya se va a encargar de ponerlo en consideración el doctor que me va a seguir en el uso de la palabra y la va a presentar. Siempre que te hemos invitado, Marcela, ha sido un gusto escucharte.
termina las charlas y nos preguntan cuándo te van a volver a escuchar, porque tenés una claridad conceptual en los temas que exponés que realmente nos llenan de orgullo que los puedas compartir con nosotros. Por eso, hoy el tema, tal cual se ha titulado, nos llena de preguntas, de intriga, de ganas de escuchar. Así que, para no extenderme en estas palabras previas, le voy a dar la palabra al doctor José Luis Casariego, integrante del Instituto de Derecho Penal del colegio, para que él, como persona allegada tanto a la institución como a ti, te presente en la forma que corresponde. Muchas gracias y nos vamos a estar conectando durante la charla y luego para hacer las consideraciones del caso. Gracias. José Luis, no sé si te activás el micrófono para presentar a la doctora, pero antes de hacerlo quiero manifestarle a todos los colegas que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, voy a dejar habilitado el chat del Zoom para que puedan hacerla en su respectivo momento. Me parece que tenemos problema con José Luis porque no se puede unir nuevamente a la reunión, se nos cayó, debe tener mala señal. ¿Por qué no presentás a Alejandro a la doctora y continuamos y cualquier cosa después le damos la palabra a José Luis? No hay problema con las presentaciones, no se preocupen, ahí está José Luis, ahí lo veo Sí, conectado. se estaba, no tiene micrófono, no sé qué pasó con su... Debe ser la señal, debe La ser la señal. señal. No se hagan problema, acá estamos en casa, yo me siento en casa, me siento con gente, es una reunión entre colegas, acá no se trata de exponer de casualidad, se dio que sobre este tema llevo leído quizás un poquito más, pero y que eso me coloca acá en la situación de, de que me abran el micrófono primero para exponer un poquito, pero esta es una reunión de colegas y así lo tenemos que ver. Quiero hacer tres cosas primero. Primero, Bebe, querido, te volvemos loco, te volvemos loco del Instituto de Derecho Penal y vos estás ahí siempre. Este apoyo que él brinda al foro de Solano, a la BEI, bueno, también lo hace al Instituto de Derecho Penal. Bebe, te quiero mucho, gracias. Gracias por estar siempre y por aguantar todas las locuras que nosotras le tiramos. Sí, gracias, Bebe. En segundo lugar, quiero agradecerle al foro de abogados de Solano, cómo trabaja el foro de abogados de Solano, por favor, gente, todo el tiempo están haciendo actividades, uno dice, incansable, esta presidenta que tiene incansable, muchísimas gracias, gracias por todo, porque nos forman todo el tiempo. ¿Qué puedo decir de la Begui? La Begui también tiene mi corazoncito, es mi lugar, es la gente con la que más conozco. José Luis yo lo considero mi mentor, José Luis Casariego, que bueno, que pertenece a la BI, y Mirta, no sé dónde está, no te veo, Mirta, pero también muchísimas gracias por todo, siempre presente, siempre ayudando, siempre colaborando. Acá Marcela, beso grande. Y veo con sorpresa en el público, ¿no? Y veo con sorpresa en el público que está el doctor Juan Carlos. Perdón, Marcela, perdóname, porque se me había ido el audio, ¿no? Sí. No, yo te quiero presentar porque se me había ido el audio y tuve un problema de conexión. Yo les quiero presentar a Marcela Misieliasuk, que como dijo el Bebe, es una autoridad académica, porque no solamente es titular, profesora adjunta en la materia de grado en la UBA, en la cátedra de la doctora Velo, sino que también está al lado de Dona. Es decir, Dona no admite a cualquiera. Los que hemos alguna vez irrumpido en alguna actividad académica en la UBA sabemos que los exámenes, yo estuve con Alterini, esos exámenes no cualquiera llega ahí. Entonces, Marcela, en materia penal, es una autoridad académica. No hay nadie mejor para hablar de este tema y fundamentalmente de los delitos contra la libertad sexual. Yo simplemente, Marcela, permitime decir esto, que ahora se llaman delitos contra la libertad sexual, y no es menos importante, estoy seguro que vos lo vas a desarrollar muy bien, antes se llamaban delitos contra la honestidad.
O sea que hemos avanzado bastante, ¿no? Porque antes hasta debatía, el viejo Soler debatía si la violación a una prostituta, la violación que ya no es más violación, ahora es acceso carnal, abuso sexual con acceso carnal, a la prostituta era delito. Así que, es más, Soler hasta discutía inclusive si discutía en este tipo de delitos, y seguramente vos lo vas a desarrollar mejor y muy bien, si la violación a la mujer era violación, porque la mujer le debía el débito conyugal al hombre. O sea que también hay muchas cosas de esta perspectiva de género y estos avances que vos tantas veces los explicás también en el instituto. Así que discúlpenme, y yo simplemente te quería hacer esta presentación, nada más. Yo una vez cometí el error de contarle a José Luis el final de una película. No me lo perdonó nunca más. Ahora él me está spoileando a mí. Así que ahora terminamos la charla. Y eso, doctora, que hablamos antes de ingresar, que íbamos a ser breves, José Luis, querido. Doctora, la escuchamos con total, habían unas manitos levantadas, por favor, le activo el... y escriben lo que necesitan preguntar. Gracias. Vi que una mano era de la doctora Lorena Antivero. Sí, no la encontré, por eso la traté de buscar, pero no la encontré. Doctora, suya esta charla. Antes de empezar, me permiten, porque yo necesito decir esto, a ustedes, yo les agradezco las palabras, por supuesto, absolutamente exageradas. Acá está presente entre nosotros, el doctor Juan Carlos Círica. El maestro, no, me está diciendo que no. Yo siempre digo mi amigo maestro, porque no solo es mi maestro, sino también es un gran amigo, Juan. Juan, siempre estás en todo momento. El doctor Círica es la autoridad máxima de la Universidad Católica Sede Bernal, de la Universidad Católica de La Plata Sede Bernal. Docente, especialista. ¿Qué voy a decir yo de los antecedentes del doctor Círica? No los traje escritos, es larguísimo. Docente no solo en universidades nacionales, también es docente en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Barcelona, también es docente en Italia, también es docente en Francia. Yo no tengo acá tu currículum, Juan Carlos, y no entiendo muy bien qué haces acá, viste, Luz, y entraste, pero si vos estás hay que silenciarnos y escucharte. No, por favor, por favor. Contentísimo de poder escucharte y bueno, y gracias al Foro de Abogados por haber hecho llegar la invitación para poder asistir. Así que para mí, un enorme placer. Te admiro, te respeto, además de una amiga, sos increíble como docente. Así que acertadísima la organización del Foro de Abogados. Un abrazo grande, Marta. Te quiero mucho, Juan, y vos sabés que tu oreja te estuvo ardiendo todos estos días porque estamos organizando, no es chiste, está tu nombre en el WhatsApp de Mesa Chica, estamos organizando una charla tuya en octubre, así que ya te vamos a contactar para no molestarte mucho, te iba a escribir más adelante, así que gracias, en serio, es un honor que estés, Juan, en serio, es un honor, y un beso grande al doctor Bulleri, que es el maestro de ambos, además. Bueno, gente, entonces estamos acá, ya está, dice, ya está, tanto beso, tanto salud. La vía Mónica, nuestra autoridad del Instituto de Derecho Penal, también nuestra directora, nuestra líder espiritual, la doctora Moni Rousseau. Bueno, gente, montón de caras conocidas, pues. Yo lo que les pido es que esto sea absolutamente dinámico. El que quiere decir algo, si Alejandra me permite, el que quiera decir algo habla. Acá estamos bien. El que quiere hablar, habla, el que quiere prender el micrófono lo prende, el que no lo quiere prender no lo prende. Acá cada uno hace lo que le parece. Alejandra se puso a hacer una demanda hace un ratito, fíjense la libertad que tenemos, fíjense la libertad, ella ponía cara de Zoom, pero estaba escribiendo una demanda. Así que esta es la idea de este encuentro. Estamos entre colegas y acá venimos a comentar entre todos un tema, no a escuchar una clase magistral ni nada que se le parezca. Y el tema que nos convoca hoy, ¿no? Porque estamos con José Luis diciendo, ¿qué tema damos, ¿no? Porque acá la idea era que la demos juntos. Después José termina arrugando, no sos un legítimo bostero, José, te tengo que decir la verdad, pero termina arrugando, me deja sola, y bueno, el tema que pensamos es... que cuando yo juego con Riquelme, ¿viste? Si está Riquelme en la cancha, está Tevez. No es así. Está Tevez, yo tengo que hacer un paso al costado.
no es así. Me voy al banco. Nos enfrentamos con los delitos sexuales, ¿no? Hola, Gri, no te había visto. Nos enfrentamos con los delitos sexuales y decimos, bueno, a ver, ¿qué tema podemos tocar de los delitos sexuales? Entonces empezamos, ¿no? Nos empezamos a trabajar y a enojar y a traer fallos. Entonces, al final después de discutir qué tema podíamos dar hoy, etcétera, dijimos, vamos a empezar por el principio. Vamos a definir al bien jurídico tutelado, ¿no? O supuestamente tutelado, el bien jurídico consagrado en la norma para explicar el contenido material de los delitos. ¿Y esto por qué, gente? Porque el punto de partida, la justificación misma del derecho penal, que el derecho penal exista y que pueda desplegar esta violencia formal, tomar a un sujeto, encerrarlo sin preguntarle en absoluto por su voluntad, esta posibilidad de despliegue de la violencia más extrema que tiene el Estado se justifica en un contenido material de los delitos. Esto es, el delito, por supuesto, tiene que tener un contenido formal. Ahí lo veo a Oscar, y Oscar diría, ¿dónde está la norma? Diría Oscar, ¿dónde está la norma? Bueno, por supuesto que tiene que tener un contenido formal, pero me basta con una norma que diga, por ejemplo, delito va a ser lo que el Führer, lo que el Führer considere que va a ser delito. Delito va a ser aquello que afecte el sano sentimiento del pueblo alemán, por ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Podría ser delito algo así? Desde una mirada estrictamente formal, es decir, la ley, y Oscar me diría, claro que sí, si es la ley, y de hecho lo fue, fíjense ustedes, que vaciaron en los hechos de contenido material al bien jurídico, pero no pudieron desprenderse de la idea de que exista un bien jurídico detrás. Con independencia, claro, de que en este caso el bien jurídico del cual estamos hablando era un bien jurídico absolutamente vacío. Pero lo cierto es que la idea de que el derecho penal tiene que tener un contenido material, de que tiene que llenarse, de que para justificar el avance del Estado, nosotros, para justificar esta legitimación de la pena, tenemos que explicarlo en una afectación o puesta en riesgo del bien jurídico. Bueno, esta idea no se discute y se pasó a denominar como bien jurídico a partir de que en 1834 Birman dijo, bueno, a esto le vamos a llamar bien jurídico, con independencia de que después él lo vació de contenido. Lo cierto es que el bien jurídico tiene que estar. Si no hay bien, es más, en una mirada ya funcionalista, porque ustedes me dicen, claro, te quedas con una mirada causal, hablas de bien jurídico y lesión, y esto ya fue superado en 1930, un poquito más después de 1930, 1950, pero la idea, gente, la idea de que haya un bien jurídico afectado o puesto en riesgo es tan relevante que hasta el funcionalismo, por lo menos en su versión ideológica, lo usa como fundamento mismo del derecho penal. El derecho penal sirve, dice Roxin, a la protección subsidiaria de bienes jurídicos, no a otra cosa. Si no hay protección y subsidiaria, además, ¿qué significa subsidiaria? Y que no, que si hay otra rama del derecho que puede ofrecer una solución, una mejor solución o una solución de cualquier tipo, que siempre va a ser mejor que la del derecho penal, bueno, avance con la otra rama del derecho, acá no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Roxin exige esto? Porque fíjense cómo él lo traslada a la teoría del delito, este pensamiento de que el conceptual del derecho penal como protección subsidiaria, última ratio de los bienes jurídicos, lo traslada al derecho penal cuando exige, a ver, para que haya tipicidad objetiva, tiene que crearse un riesgo, que es la base, gente, la base de lo que hoy llamamos imputación objetiva. Así que fíjense la importancia que tiene hablar de bien jurídico, y no solo hablar de bien jurídico, sino definirlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una realización que se adapta a lo que diría la norma, nos diría Oscar, si tengo una realización que se adapta a lo que dice la norma, pero sin embargo no afecta, no pone en riesgo ningún bien jurídico, no voy a poder concretar el juicio de subsunción y por tanto decir acá hay tipicidad objetiva, ya ni siquiera me pregunto por el dolo, no voy a poder afirmar la tipicidad objetiva si el principio de lesividad no se concreta, si no ha afectado el bien jurídico. En delitos sexuales esto era muy común, para bajarlo un poco a tierra, en delitos sexuales esto era muy común cuando se tornaba punible la instalación, administración o regenteo de casas de tolerancia. ¿Qué son las casas de tolerancia?
TikTok. ¿Quién se anima? Yo no conozco lo que es una Los casa de tolerancia. prostíbulos. Pero hay Alejandra, la única ahí que más o menos se anima a decir sí. Claro, no, ninguno de los Sí, hombres de acá saben lo los que es una casa. prostíbulos. Las herencias eran los prostíbulos. No, ahí José se animó ahora. Decilo, José, decilo tarde, claro. No, Bueno, había muchos amigos míos que iban a los prostíbulos y claro, me tus contaban. amigos, Me contaban. totalmente. Yo no fui nunca. Vos no fuiste nunca, vos no fuiste nunca. Bueno, entonces, claro, como los amigos de José, por ejemplo, no José Luis, como los amigos de José que iban a las casas, ¿qué hacían los que podrían encajar en estos verbos típicos, ¿no? El que sostenga el ministro argentino de casas de tolerancia, que es una ley vigente al día de hoy, que la usamos todo cuando nos casamos, ¿no? Cuando nos casamos, la ley que impone los controles de enfermedades venéreas es esta, la 12236. Bueno, ¿qué pasaba? Las casas de los prostíbulos, como esta es una ley creada para evitar las enfermedades venéreas y, por tanto, el bien jurídico de atrás, el bien jurídico que la explica, es la salud pública, los prostíbulos empezaron a poner preservativos y a garantizar el contacto sexual solo, por ejemplo, con preservativos. Y de esta forma, aunque alguien estuviese sosteniendo una casa de tolerancia, conforme a la letra de la ley, sosteniendo, regenteando, administrando, lo cierto es que el bien jurídico no se estaba afectando. Fíjense la regla, y por tanto hubo algunos casos en donde se entendió que había absoluta atipicidad. ¿Por qué? Porque no se concretaba el principio de lesividad, y aunque el contenido formal del delito se había plasmado, bueno, no se había plasmado el contenido material. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el contenido material? ¿Cuál es el contenido material de los delitos sexuales? Porque fíjense, la punición o la impunidad está explicada en que se verifique en el caso concreto por lo menos la puesta en riesgo de ese bien jurídico. Bueno, entonces acá, en este punto, a nosotros nos gusta hacer una especie de mirada, una mirada en 3 etapas, ¿no? Una mirada de 3 etapas, no se asusten, vamos a hablar un poquito de historia, pero lo vamos a hacer rápido y dinámico, y ustedes van a hablar, así que no hay problema. ¿Por qué hacemos una mirada en 3 etapas? Porque primero vamos a hablar de la etapa previa a la codificación, después vamos a hablar de la codificación y después de la etapa ya fuertemente influenciada por las ideas reformistas, y después lo que tenemos hoy, ¿no? Y después lo que tenemos hoy, que es la conclusión de estas ideas reformistas. Pero lo cierto es que la etapa previa a la codificación, esto es, pensemos ya en todo lo que pasa antes, desde 1810 en adelante, 1791 en adelante, todo lo que pasa atrás de esta etapa de la codificación nos sigue afectando, nos sigue influenciando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ahí Estela está denunciando una falta de paridad de género. Fíjense, después, Estela, te vamos a dar la palabra y vamos a hacer una de esas notas en internet para firmar, listo. Gente, volvamos. Estela, me hiciste pensar en cualquier cosa. No, salgamos de ahí. Entonces, en la etapa previa, lo que pasaba en la etapa previa a la codificación es que la punición, por supuesto, no estaba atada a una norma, la punición, por supuesto, no estaba, por lo menos no a una norma en el sentido en que la atendemos hoy, ¿no? Sino que estaba fuertemente sometida a un conjunto de valores, a un conjunto de ideales, si se quiere, que absolutamente válidos en un punto, pero lo cierto es que este conjunto de valores hacían que la idea de bien jurídico en materia sexual, sobre todo, pasara por la satisfacción de esos valores impuestos fundamentalmente por la moral cristiana de Occidente. Es decir, fue nuestra fuente directa, no solo nuestra fuente directa de nuestros antecedentes penales ya en la etapa de la codificación, sino que sigue influenciándonos fuertemente. Ahí se generó un chat que me está, chicas, después lo hablamos en privado, no se preocupen. Esto como chiste. Esta moral cristiana de Occidente no solo tuvo una importancia fuerte, marcó su impronta más allá de los posteriores intentos de alejamiento. Lo cierto es que marcó su impronta y dejó su marca, no solo en la norma que aparece con posterioridad, sino también en los fundamentos que hoy encontramos, por parte de las personas a cargo de tomar las decisiones.
los juzgadores de hoy, todavía mantienen algunos sesgos, y solo por esa existencia de esos sesgos se pueden explicar determinadas decisiones y no otras. Y esto lo vamos a ver en un ratito cuando terminamos de definir cuál es el contenido material, cómo se explica la punición de estos delitos. Y bueno, entonces, si la moral cristiana de Occidente me marcaba la punición, ¿no? Lo tutelado en materia de delitos sexuales era algo vinculado con los sujetos individuales o era el derecho natural. ¿Qué opinan ustedes? Es una pregunta así muy tonta, muy básica. Y me quedo hasta que alguien abra el micrófono. ¿Derecho natural? El derecho natural, Graciela, muchísimas gracias por seguirme la corriente. Claramente el derecho natural. Y conforme esta mirada, la sexualidad era para, seguramente, a ver, díganme si estoy equivocada, conforme el derecho natural, la sexualidad tenía como finalidad la satisfacción personal, el desarrollo individual, poder alcanzar, qué sé yo, placer sexual. ¿Era para eso que se pensaba en la sexualidad, en que uno despliegue actividades de naturaleza sexual? ¿Podría ¿Y ser más cree que no? reproductiva? ¿Podría ser Graciela, más pensar en la reproducción? Graciela, con todo sentido común me dice, Marcela, estás equivocadísima. Por supuesto que la sexualidad, no me lo dijiste así, fuiste súper diplomática, por supuesto que la sexualidad no tenía, en esta mirada, no tenía como finalidad la búsqueda del goce sexual, no el reconocimiento de los derechos individuales al goce sexual, qué sé yo, de manera ilimitada, o por lo menos con algún tipo de límite vinculado en que exista acuerdo por parte de la otra parte. Pero lo cierto es que acá, con estos valores, con esta mirada, lo que se buscaba con el contacto sexual era garantizar la procreación, garantizar la subsistencia de la especie. Y para esto servía la sexualidad. Y la sexualidad no se entendía como el despliegue. Bueno, si no te gustó lo que me dijiste, Alejandra, me avisabas, pero no me silenciabas el micrófono. No me silenciabas el micrófono. No. El anfitrión la ha silenciado, dice, el anfitrión la ha silenciado. Pero bueno, no importa, no hablo más de River, te prometo. Entonces, gente, si esta es la idea, si yo tengo un derecho penal anclado en la idea de que la sexualidad es para la procreación, entonces, ¿qué va a ser punible? ¿Qué contactos sexuales van a ser punibles? ¿Aquellos contactos sexuales que no sean consentidos? ¿O aquellos contactos sexuales que no conformen a esta finalidad procreativa? No, obviamente que eran los que no conformaban la actividad procreativa, por eso es que justamente no era punible o se discutía si la violación de la mujer honesta era delito, y se discutía también si el hombre en el matrimonio accedía por la fuerza a la mujer, porque claro, le debía el débito conyugal para eso. No solo, perfecto, José, no solo lo que era punible, no interesaba en absoluto la presencia o ausencia de consentimiento de la otra parte, sino que se tratara del contacto sexual, que tuviera como búsqueda la procreación. Y la procreación en cualquier ámbito, no, la procreación pura y exclusivamente en el marco del contrato matrimonial, en el marco de la institución matrimonial. El contacto sexual, aún con fines de procreación, por fuera del matrimonio, también iba a ser punible. Incluso el contacto sexual dentro del matrimonio, pero realizado en días caros a esos valores morales que gobernaban la punición, no sé, en un día especialmente valioso para esa moral, no sé, un día festivo o un día de resguardo, un día que no se podía tener relaciones sexuales más allá de que fueran en el matrimonio y con fines de procreación, entonces también iba a ser punible. O un contacto incluso dentro del matrimonio, pero que no tuviera como finalidad la procreación, esto es por una vía no apta para la procreación, también iba a ser punible. Por supuesto, entonces,
la única sexualidad que quedaba garantizada, ¿cuál era? La de tipo heterosexual, concretada por vía apta para procrear y realizada además en la institución matrimonial. ¿Qué pasaba con la sexualidad homosexual? O que fuera heterosexual pero realizada por fuera del matrimonio, siempre era punible. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no se ajustaba. Le preguntábamos a esas personas si no habían prestado su consentimiento. No, era absolutamente irrelevante, era absolutamente irrelevante. De hecho, hasta Constantino, ya en la Alta Edad Media, esto es en sus principios de la Edad Media, del siglo V al siglo X, no solo se tornaba punible, en un contacto sexual incluso no consentido, no solo se tornaba punible al que había afectado el pudor, sino que también, por ejemplo, de la víctima, porque no había consentido, sino que también la propia víctima pagaba las culpas, porque, a ver, porque lo tutelado en ese marco ya no tenía ninguna relación con la libertad de nadie, sino que incluso se pensaba que lo que se estaba afectando era la integridad de esa familia, la imagen de esa familia, la posibilidad de esa familia de permanecer en sociedad o de que esa misma persona ingrese en sociedad y por tanto se produzca su muerte civil. Así que fíjense cómo en esta mirada lo tutelado, el bien jurídico que justificaba la punición, el contenido material, distaba muchísimo de lo que nos está pasando ahora. ¿Y qué pasó? Bueno, por supuesto, comienzan los procesos de abandono de la moral cristiana de Occidente, comienzan los procesos revolucionarios, pero esto no hace, y esto se enmarca fuertemente con la codificación, pero esto no hace que se comience a pensar pura y exclusivamente los delitos sexuales a partir de la afectación de bienes jurídicos individuales. Sí se empieza a pensar en que el consentimiento es importante. De hecho, yo no me acuerdo el nombre de este papa que rigió en 1850, pero él estableció a través de una norma papal la posibilidad de que el consentimiento sí sea valorado, ya me va a venir el nombre a la cabeza, sí sea valorado y que por tanto los contactos sexuales consentidos en los términos que él fijaba, bueno, no sean punibles. Y de hecho la ley civil también poco a poco empezó a pensar que el consentimiento en materia sexual era válido en algunos puntos, y la ley penal, fíjense lo revolucionario, a partir del siglo XIII, la ley penal empezó a entender que era posible tornar punibles los ataques sexuales desarrollados aún sobre aquellas personas que ya no tenían aptitud matrimonial. Por ejemplo, las personas que ejercían la prostitución, por ejemplo, las mujeres solas. Entonces, que antes no eran, que los ataques sexuales que se podrían producir sobre esas personas no eran considerados, porque no había contenido material atrás. Fíjense lo grave del asunto. Y así comienza, y nosotros marcamos el hito a partir de 1810, fundamentalmente con el Código Napoleónico, ¿no? Entonces empieza a pensarse en los delitos sexuales ya no a partir de determinados valores con base religiosa, sino que se los empieza a mirar con valores sociales, esto es, con algunos delitos que justificaban la punición sobre la afectación de bienes que pertenecían a entes difusos o a entes colectivos, como por ejemplo la moral pública, cuando hablamos del delito de exhibiciones obscenas o los delitos de pornografía, o el pudor público, por ejemplo, cuando hablamos de los delitos de adulterio. Y también, y esto es lo revolucionario, se concreta esta idea que empezó a partir de 1100, sobre todo, esta idea de que la mirada individual sobre el sujeto también tenía algún peso, de que había bienes jurídicos en materia sexual, fíjense, 1800 estamos diciendo, anteayer, de que había en materia de delitos sexuales alguna posibilidad de reconocer la afectación de bienes jurídicos individuales, de manera un poco difusa, a punto tal que la primera diferenciación entre violación y lo que hoy llamamos o abuso sexual con acceso carnal, y lo que hoy llamamos abuso simple, el viejo abuso deshonesto, el viejo atentado al pudor, recién se concreta en Francia en 1832, en España en 1848, en Bélgica en 1867. En nuestro país, esa diferenciación, la de percibir diferencias entre los atentados sexuales
individuales recién se concreta en 1881, fíjense que no estamos hablando de hace muchos años, y recién ahí se empieza, fíjense, la codificación lo que me marca es la posibilidad de entender que cuando hablamos del contenido material de los delitos sexuales, hay algo individual que se puede ver afectado y también sigue habiendo algo colectivo. Y resulta que empezaron los procesos de reforma. Los procesos de reformistas en materia penal arrancan fundamentalmente en 1950 en adelante, con una fuerte, así con una marca, así con un aceleramiento terrible que se da en 1966 con el proyecto alternativo de Código Penal que se hace en Alemania, y se empieza a pensar a partir de ese momento que los delitos sexuales pueden o deben pura y exclusivamente justificar la punición pura y exclusivamente a través de la mirada de afectaciones individuales. Solo algo que haya afectado a un ser humano independiente, solo eso, y no lo colectivo, y no la moral asociada a algún tipo de valores religiosos o los que fuera, sino solamente la afectación a un sujeto individualmente considerado. Ese puede ser el único sustento que puede justificar la existencia de un delito de naturaleza sexual. ¿Y qué habrá pasado en nuestro país? Bueno, en nuestro país, por supuesto, a partir del proyecto que hace Tejedor en 1867, los proyectos que aparecen después, y el Código Penal gobernado por Moreno, que empieza a pensar en 1917 y termina sancionándose en el 21, con vigencia en el 22, se toma la mirada típica que en ese momento existía que ofrecían los otros códigos, ¿no? En derecho comparado. Entonces teníamos un título tercero en el segundo libro del Código Penal que, como me expolió José hace un ratito, ¿cómo se llamaba? ¿Delitos contra qué? A ver, alguien que no haya hablado, ¿nadie tiene ganas de hablar? Dijo José contra la honestidad. Contra la honestidad. Perdóname, Marcela. No me spoilees más, José, no me spoilees más, José. No te voy a spoilear. Simplemente vos dijiste algo y vos sabés que abrí el Código Civil viejo que tengo para reafirmar lo que vos decías. Vos sabés que lo que decía en el título 5, el Código Civil, antes de la reforma que se inició en el gobierno de Alfonsín, de los hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Ese era el título del Código Civil. Naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Quería aclararte eso. Vos fíjate, José, como eso, lo que estamos diciendo es, hablamos de historia pasada, algo que pasó y nunca más, hablamos de cosas que nos siguen marcando hasta hoy, que aunque no se digan expresamente, también siguen fundando decisiones. Después les vamos a contar algo que nos pasó con José. Bueno, gente, entonces, con relación a los comentarios que nos hizo un jurista, que además queremos mucho. Así que no lo hizo de mala fe, sino que él nos dijo su punto de partida para analizar estos delitos. Entonces, gente... Eso sucedió ahí, disculpe, doctora. Dale. Sí. En un principio le iba a decir que también tenemos como ejemplo de que antes se consideraban a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Cuando usted hablaba del derecho natural y demás, y lo que sucedió con los delitos, cuando antes se llamaban contra la honestidad, era que estaba el debate a quién se consideraba mujer honesta. Por eso fue que se cambió a delitos contra la integridad sexual. Porque, vamos a ver por qué se cambió. ¿Cómo te llamas de nombre de pila? Silvia. Silvia, vos sos demasiado optimista con relación a los motivos que explicaron la reforma. Ahora vamos con eso, no te preocupes. Bueno, gracias, doctora. No, Silvia, vos sos muy amable con los legisladores. Entonces, claro. Ahora vas a ver. Le he tenido, vengo con la idea, aparte de lo que he leído, bueno, apenas salió, que no puedo recordar, pero ya voy a recordar el autor del libro, que hacía referencia a esto, de que salía el debate, es lo mismo que en la violación, por ejemplo, que dicen, pues si hay luz, si no hay luz,
en ese momento se debatía eso, ¿qué era mujer honesta? Ahora, y no para solo se decir, debatía así, sino que sí, justificaba el encierro domiciliario, porque si era mujer, claro, artículo claro, 10 del Código Penal. claro, Dame un poquito y... Ah, no, y ya que estás con el micrófono, si yo sí, te digo, sí, honestidad, ajá, definime la palabra honestidad, ¿cómo la definís? Yo te digo, el político es honesto. sí. Sí, por eso le decía que ahí es donde estaba el debate, de a quién se No, pero considera, o sea, yo a vos es te muy digo, che, mirá qué subjetivo, cajero honesto. es muy subjetivo, creo que es muy subjetivo, creo que nosotros A ver, consideramos, Sil no se juega, sí, Sil no se juega. A ver, ¿alguien más? Gabriela Sala, ¿te animás a decir? Si yo te digo, che, ¿sabes que fui al supermercado y el cajero fue honesto? ¿Qué pensás? ¿Que estoy hablando de la sexualidad del cajero? Sincera, dice Mara. ¿Vos, Gaby, podés? ¿No puede abrir? ¿O sí? Todos tienen habilitado el micrófono, doctora. ¿No tienen? Bueno, a ver, dale, Gris. Decente, dice Lina. Decente, que no roba. Si nosotros tenemos que definir un término del Código Penal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la primer fuente de interpretación en derecho penal? La primera fuente de interpretación en derecho penal es la interpretación gramatical. La interpretación gramatical es ayúdame, José, el ancho de espada. Estoy diciendo bien la interpretación. ¿Sabe cuál es el tema, Marcela? Esto tiene que ver, vos sabés que yo tengo un profundo amor hacia Carlos Nino desde el punto de vista intelectual. Esto tiene que ver con, Nino te diría, la carga emotiva del lenguaje. Mujer honesta es una palabra ambigua, vaga, porque No, en realidad, pero mujer vamos a hacerlo honesta. de manera científica, José. Vamos a hacerlo de manera, porque nosotros somos penalistas y no Por estamos, eso, no podemos hablar no de se puede hablar de analogía. mujer honesta. Por eso no podemos hablar de analogía, no podemos hablar de interpretación puramente histórica. Alguna de las chicas del chat lo dijo fuerte. Cuando hablamos de interpretación en derecho penal, ¿nosotros estamos atados a la letra de la ley o podemos sustituir la letra de la ley por aquello que pretendió el legislador y por los antecedentes legislativos, por esa interpretación histórica? Si la ley me dice una cosa, pero el legislador trató de decir otra, ¿cuál es la que gana? No, es lo que dice la ley. En Gana, materia penal, no, el principio de tipicidad es. gana. Por eso es que es muy importante cuando se legisla en materia penal, legislar sobre bienes o sobre bienes jurídicos, como vos estás diciendo, o sobre acciones que van a ser siempre las mismas. Por eso no necesitamos un código penal grande con un montón de cosas y que mañana. Excelente. El homicidio, matar va a ser matar hoy, fue matar en la época de Cristo y es matar dentro de 100 años. Ahora, mujer honesta. A lo sumo ajustamos cuando comienza y termina la vida, pero lo cierto es que los términos tienen que ser claros, precisos, porque justamente nosotros estamos escribiendo una norma que debe ser interpretada para todos, no solo por el principio de legalidad, sino también para que se concrete el principio de culpabilidad. Yo, si no entiendo la prohibición, ¿cómo se me va a exigir después su cumplimiento? Fíjense la relevancia. No, acá no tenemos dudas, el derecho penal es la palabra, es la letra es el concepto, es la letra de la ley. Entonces, para conocer el significado de la letra de la ley, para abordar esta interpretación gramatical, ¿cuál es la herramienta fundamental del penalista? Y acá, gente, la herramienta fundamental del penalista, contrario a lo que todos pueden llegar a pensar, es el diccionario de la Real Academia. La herramienta principal del penalista es el diccionario, porque primero tengo que agotar la interpretación gramatical de los términos para ver si esa conducta activa o omisiva se ajusta, en todo caso, se ajusta a aquello exigido por el tipo penal y luego verificar su contenido material. Entonces, si nosotros buscamos la palabra honestidad, si nosotros buscamos la palabra honestidad, el término honesto en el diccionario, va a hacer referencia a un montón de conceptos, vinculados, por ejemplo, a la rectitud, a ser probo, a ser intachable. A ver, ahí alguien encontró la definición. Mara, ¿querés decirla?
¿Te animás? Ah, Mara, Granja es... No había visto que eras vos. ¿Te animás a leer la definición que encontraste? Podés reactivar tu micrófono solita, Mara, está activado. Hola, buenas tardes. ¿Se siente ahí? ¿Se escucha? Sos tan buena. Fíjense lo Hola. que se tomó el trabajo de buscar la definición. Gracias, Marita. ¿La podés leer? Acá, de Tim. Aquella persona que es decente, decorosa, pudorosa, razonable, justa, honrada y recta. Un montón. Sí. Vos sabés que me parece que no ¿estás leyendo la RAE? Sí, es lo que googleé. Es lo que, bueno, después vamos a ver cuál de todas las fuentes, pero no importa, gracias, Mara. Pero fíjense, en todos los casos, en todas las definiciones, en todas las acepciones que nos leyó Mara, ahora te voy a pedir que busques otra, Mara, ¿eh? En todas las acepciones que leyó Mara, lo cierto es que todas hacen referencia a una posición moral del sujeto, ¿no? Todas hacen referencia a una posición moral del sujeto. Y entonces, si uno solo lee delitos contra la honestidad, no puede, salvo que piense que abajo siguen algunas afectaciones al patrimonio, que abajo siguen algunas cuestiones vinculadas con el debido ejercicio del poder público, etcétera, salvo que uno empiece a leer los tipos penales, uno no se podía enterar que a lo que se hacía referencia a los delitos contra la honestidad era algo vinculado a lo sexual. ¿Por qué? Porque te enterabas que era algo vinculado a lo sexual cuando leías el capítulo primero y veías que decía adulterio. Decía adulterio, después decía violación, después decía corrupción y atentados, estupro, después decía trata de personas, o decía exhibiciones obscenas, o decía pornografía. Entonces, fíjense, solo a partir de la lectura de los tipos penales yo podía llegar a transformar el término honestidad y darle una carga vinculada a lo sexual. ¿Y esto es correcto? No, esto no es correcto en absoluto. ¿Por qué? Porque fíjense, si estamos diciendo que es al revés, que es el bien jurídico el que tiene que definirse primero para después limitar, aportando contenido material a los tipos penales, y acá pasaba absolutamente al revés. Teníamos un bien jurídico, una rúbrica del título que nos decía delitos contra la honestidad, y después fue la tarea doctrinaria la que se encargó de llenar de contenido al término honestidad para poder proceder con este principio que solía atar mucho a los doctrinarios, que es presupongamos que el legislador fue razonable, presupongamos que el legislador fue razonable y no comencemos a criticar al legislador, tratemos de hacer el mayor esfuerzo interpretativo para llegar a una solución más o menos coherente. Entonces, los autores dijeron, bueno, la honestidad es un bien jurídico absolutamente poliédrico, decía Polinario. ¿Por qué poliédrico? Porque hace referencia a un montón de cosas. Y cuando hablamos del adulterio, si bien algunos autores hablaban de los deberes de fidelidad y etcétera, lo cierto es que eran circunstancias distintas. Para el varón se exigía que hubiera manceba dentro o fuera del hogar conyugal. Para la mujer bastaba un único contacto. Entonces decían, no, a ver, esta diferenciación solo se justifica en que el bien jurídico sea la no contaminación de la prole para mantener la legítima, por supuesto, el debido reparto de la legítima. Oscar, ¿qué ibas a decir? Tengo acá, hola, tengo acá un diccionario un poquito viejo. A ver. Que estado de honestidad, el de soltera. Vos fijate, bueno, cuando nosotros citemos definiciones gramaticales, cuando nosotros citemos definiciones, usemos el de la RAE, que es fuente oficial, pero fíjate, el estado de la soltera, ¿no? La honestidad como ser inmaculada, ¿no? Ser inmaculada, solo ahí. Entonces, si ese fuera el bien jurídico, bueno, entonces las personas que alguna vez han mantenido contacto sexual no podrían ser víctimas de ningún delito contra la honestidad desde 1921 en adelante, y no era el caso. ¿Qué hacían los autores? Ahí te dejo, Moni. ¿Qué hacían los autores? Le asignaban un bien jurídico al adulterio. Cuando hablaban de violación y de atentado y de violación y de abuso deshonesto, me quedé con el término atentado de Ugarriza y García. Cuando hablaban de
abuso deshonesto, ellos definían claramente que el bien jurídico era la libertad, que el bien jurídico, pese a que la rúbrica era honestidad. Dale, Moni. Un gusto que estés acá, Moni, querida. ¿Se me escucha? Sí. No, yo estaba pensando, me quedé un poquito atrás. Cuando se refería a la honestidad en aquellos años, era respecto a lo que lo que el legislador consideraba la moral y las buenas costumbres. Evidentemente, una mujer que cometía adulterio, más que moral, estaba afectando las buenas costumbres. Por eso no se podía sostener solamente la palabra honestidad, sino que había que especificar de qué tipo de delitos estábamos hablando, porque la honestidad simplemente era la afectación a la moral y las buenas costumbres que en ese momento se consideraban como buenas costumbres. Muy bien, Moni, porque todavía nuestro código, excelente, Moni, porque todavía nuestro Código Penal de 1921 seguía al principio que nos informaban los procesos de codificación iniciales. Los delitos sexuales van a tornar punibles conductas que tengan bienes jurídicos individuales, conductas que tengan como contenido material bienes jurídicos de la comunidad, bienes jurídicos ¿no? Esta era la lógica que siguió nuestro Código Penal de 1921 hasta el año 1999. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en 1999? A ver, si yo le pregunto a Sil, ella me va a decir seguramente estudiaron, buscaron doctrinarios, se empaparon del movimiento reformista, ¿no? De la doctrina alemana, leyeron Roxin y dijeron, es el momento de modificar nuestro Código Penal. No fue eso lo que pasó, no fue. Lamento decirles que tampoco los reyes existen, no fue eso lo que pasó de ninguna manera, sino que lo que pasó es más básico y está vinculado con lo siguiente. Corría el año 1997, era el mes de abril, y llega a juicio oral el caso de Rey, ¿no? Se estaba analizando, es un caso que se termina de resolver en el Tribunal Oral número 9 y de Capital, y se estaba juzgando la conducta de Rey. Rey taxista, una chica toma el taxi a las 6 de la mañana, toma el taxi, en un momento del viaje, el conductor le muestra algo que parece ser un arma, la obliga a trasladarse al asiento de adelante. Una vez que se traslada al asiento de adelante, ella le dice, tenga acá mi plata, ella pensaba que le quería robar, le da 50 pesos, él se queda con el dinero, estamos hablando del año 97, él se queda con el dinero, además se va a un lugar así más alejado, siempre es esto dentro de Capital Federal, se va a un lugar más alejado, y le realiza tocamientos en la zona mamaria, también le realiza tocamientos en su zona púbica. Después la toma por la fuerza y le impone una felación. Esto es, le impone que ella le realice un contacto de sexo oral, y se lo impone, por supuesto, violentamente. Ella aprovecha en un momento de debilidad o que la suelta un poco este sujeto, toma las llaves del auto que estaban puestas todavía en el lugar donde se pone, que no se me fue el nombre de la cabeza, cómo se llama el lugar donde se ponen las llaves, agarra las llaves y gracias a eso lo puede lastimar y ahí sale corriendo y Rey es detenido y ella puede detener el ataque del cual estaba siendo objeto. Este hecho se evalúa en abril del año 97, y para ese entonces nuestro Código Penal, para poder receptar este comportamiento, tenía dos tipos penales. Uno era el delito previsto en el artículo 119, que en aquel momento se llamaba violación, ¿no? En aquel momento se llamaba violación, y que consistía en que, ¿alguno lo sabe de los que son un poquito más grandes? El que tuviera acceso carnal, decía el artículo 119. Y el otro artículo que podía aplicarse también a este caso, era el previsto en el artículo 127, que se denominaba abuso deshonesto, y decía, cuando dadas las circunstancias en materia de medios comisivos del 119, no hubiere
no hubiera acceso carnal, pero sí estuviesen dadas el resto de las circunstancias previstas en el artículo 119. Bueno, entonces el TOC para resolver este caso podía aplicar o el 119 o el artículo 127. Bueno, el TOC decide calificar como un abuso deshonesto, artículo 127, y luego, en un caso absolutamente idéntico, también, yo no sé si era remisero taxista, también que le impone un contacto, una felatio violenta a la pasajera, también en hora de la madrugada, que fue el caso Bronstein, que se llevó a juicio oral en octubre del mismo año, fíjense, en octubre del mismo año, pero en este caso, si no me equivoco, era ante el Tribunal 14. En octubre del mismo, y ahí el tribunal decide aplicar, en vez del 127, como había dicho el tribunal número 9, decide aplicar el artículo 119. En los dos casos hubo condena, pero sin embargo, la conmoción social que se produjo cuando, en noviembre de ese año, Casación, la Sala Cuarta, resolvió confirmar lo que había dicho el TOC 9, esto fue en noviembre, esto es en octubre sale Bronstein, en noviembre Casación confirma lo que había dicho el Rey, esto es que Rey era un 127 y Bronstein un 119, la conmoción pública, mire, yo todavía tengo guardados los recortes de diario, la conmoción pública que se produjo, las movilizaciones, ¿por qué habrá pasado si en los dos casos hubo condena? Se condenó a Rey, se condenó a Bronstein. Fue una felación violenta. Y si hubo dos condenas, ¿por qué habrá habido diferencias? ¿Por qué habrá habido esta conmoción típica, muy nuestra, ¿no? Pero conmoción en serio, muy parecida a la del debate de aborto. Fíjense que pasan los años y todavía tengo guardados los recortes. Miren, si no puede ser que no se les ocurra, pero la conmoción pasaba por esto. A Bronstein lo condenaron a 10 años de prisión. ¿Saben a cuánto lo condenaron a Rey? A 3 años de prisión en suspenso. A 3 años de prisión en suspenso. Ese fue el detonante. A la gente no le importaba, no podía llegar a comprender el tipo penal, sino de lo que se trataba es que un hecho percibido como violento, una vejación percibida en estos términos, decían, bueno, no tuvo una pena, la pena que merecían la atención a la entidad del injusto, ¿no? Ha cometido un hecho tan grave y sin embargo, la pena no satisface, no hay proporción entre el hecho y la pena. Entonces empieza empieza a pensar, a ver, ¿cómo es esto que se permite? ¿Cómo es esto que se permite? Y el debate empezó a sostenerse en la idea de que el artículo 119 hablaba de acceso carnal. Y nuestro código siempre interpretó a la fórmula acceso carnal, y nuestro código y de manera expresa, en la interpretación auténtica, los legisladores que así lo habían redactado limitaban el término acceso carnal a el acceso de lo que se llama el concepto biológico amplio, que es el acceso del pene en la cavidad vaginal o en la cavidad anal, punto. No se incluía a la felatio como un supuesto de acceso carnal, ni siquiera por vía de interpretación auténtica. Entonces, entender que sí se lo incluía, como pasó en Bronstein, por ejemplo, implicaba realizar una interpretación amplia prohibida por el principio de legalidad. Pero lo cierto es que las necesidades de adecuación de la norma, por lo menos a partir de lo que se sostenía en los medios, la adecuación de las normas para que considere debidamente estos supuestos y los equipare a accesos carnales y por tanto les ponga una pena en consecuencia, bueno, empezó a hacerse sentir y habían diputados más de 30 proyectos que estaban absolutamente paralizados, que proponían una modificación del Código Penal, una modificación del título tercero, y esto estaba absolutamente parado y un día Cafenata Nores toma todos estos proyectos, que en ese momento era diputado, conocido doctrinario, toma todos estos proyectos y con el acuerdo de todos los autores, todos hacen un único proyecto, ¿no? Es decir,
yo me imagino así, ponen en una bolsa, ¿no? Y van armando con el consenso de todos, cada uno con sus propios egos y con sus propias formas de ver el mundo, y entonces sale una norma con muchísimos defectos, con muchísimos problemas, pero lo cierto es que esa norma sale y pasa a senadores, ¿no? Sale esa norma, sale al calor del fuego, del debate, esto no quiero mentir, me parece que era en junio del año 98, sale, ¿no? Y sale con media sanción y se va a senadores. ¿Qué pasa en senadores? Y en senadores ya la cuestión estaba más tranquila, ya el proyecto de reforma había tenido media sanción. ¿Qué habrá pasado en senadores? ¿Se habrán preocupado por el tema? ¿Le habrán puesto a estudiar? No, tampoco. No. En senadores, bueno, llegó el proyecto, es decir, como llegó, lo colocaron en el mejor de los estantes y quedó paralizado y nunca fue trabajado, me parece que ni siquiera en comisión, y nunca fue trabajado. Bueno, la cuestión es que a fin de julio, es decir, un mes después de haber tenido media sanción, a fin de julio pasa en Córdoba un caso igual, el caso Baigorri, ¿no? Pasa en Córdoba un caso igual. Entonces me dicen, bueno, entonces en julio se reavivó, ¿no? Con los casos no se reaviva nada, sino que el tema volvió a los medios el 30 de marzo, cuando el juez que tuvo que sentenciar en el caso, en vez de aplicar, solo tenía para aplicar el 119 o el 127, y sin hacer una interpretación extensiva y por tanto violatoria del principio de legalidad, ¿cómo lo pudo haber resuelto? ¿Qué artículo habrá utilizado? ¿El 1 o el 2? ¿El 119 o el 127? El 2, el 127, dice Oscar. Pero claramente, frente a un código penal que no fue modificado, e incluso el juez manifestó, bueno, acá el hecho pasó después de la media sanción, no fue trabajado debidamente por senadores, y hoy tengo que seguir resolviendo conforme el 127, tengo que seguir resolviendo. Entonces, ¿qué habrá pasado en senadores? Se rompió todo en senadores, se volvieron locos en senadores, y sobre tablas, fíjense, sobre tablas, llevaron el proyecto a mediados de abril llevaron el proyecto, este anteproyecto que venía de diputados que tenía media sanción, y fue llevada a trabajar a estudiar ya directamente para ver si se sancionaba o no en senadores, por supuesto con toda la prensa viendo y evaluando cada una de las posiciones. Entonces ahí empezaron los senadores a hablar, ¿no? A exponer, y decían, la verdad que la denominación que se le ha dado al bien jurídico, ahora vamos con eso, pero en el debate decían, no me convence. La denominación que se le ha dado al bien jurídico, no me convence. Uy, no, acá que se haya elevado la edad, que siempre para consentir en nuestro país era los 12 años, si se la haya elevado a 13, no, tampoco. Me parece que como sociedad estamos involucionando, ¿no? Otro senador decía, no me convence. Otro decía, no, mira, acá tenemos unos problemas de indefinición, Otros senadores decían, bueno, no, en realidad nuestro objetivo es aclarar en qué parte del código va a quedar sancionada los actos violentos de felación, y lo cierto es que la media sanción, la norma el anteproyecto que viene con media sanción de diputados no lo terminaba de aclarar, no lo terminaba. Fíjense, diputados lo único que tenía que hacer, o por lo menos el objetivo principal, era definir la pena que iban a tener las felaciones violentas sin que existieran limitaciones en el lenguaje para describir el qué y el dónde, con qué cosa penetrar y en dónde penetrar para tener X pena, ¿no? Una claridad absoluta conforme marca el principio de legalidad. Y esto no se hizo en diputados, y cuando llegó a senadores, seguramente los senadores esto está todo en el debate parlamentario, lo que yo estoy contando. Los senadores que percibían cada uno de estos defectos, seguro que habrán parado y habrán dicho, no, vamos a volverlo a diputados para que corrijan estos problemas que nosotros estamos persiguiendo, no lo vamos a aprobar hoy. ¿Ustedes qué opinan? Yo les tiro la pelota para tomar un poco de agua, a ver si alguno valiente abre el micrófono. ¿Qué habrán hecho senadores? Seguramente su trabajo con la seriedad esperada conforme a su rol. Bueno, y Oscar siempre salvando las papas. Oscar, ¿qué habrá hecho senadores? ¿O habrá aprobado ese día, así, con toda la prensa presente? No se abre el micrófono, ¿no?
Bueno, no importa, a ver, yo te pongo las opciones. Uno es, con seriedad cívica, vuelven el caso a diputados. 2, resuelven ese día, así como está. 2, no, qué mal. Todos dicen, aprobaron, dicen, saben que sí, saben que sí. Un legislador que ahora ya está fallecido, un legislador llegó a decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no, hizo la misma enumeración que yo acabo de decir, y dice, pero no, fíjense el argumento, esto está por escrito, no voy a ser el único, pero miren, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no voy a ser el único que va a votar en contra. No voy. El argumento de derecho fue, no voy a ser el único que va a votar en contra. Entonces, así aparece la ley 25087, la ley 25087, ¿no? Esta máquina defectuosa que pasa a regular la vida en materia de uno de los bienes jurídicos indispensables, uno de los bienes jurídicos fundamentales, a tal punto que nuestro Código Penal, en el segundo libro, está ordenado a partir de la importancia de los bienes jurídicos y la integridad sexual aparece tercera. La integridad sexual aparece tercera. Entonces, fíjense, ustedes me dicen, bueno, con esto tenemos que trabajar. Y bueno, con lo que vamos a trabajar hoy, es con la denominación que se dejó para significar el contenido material. Esto es, ¿con qué bien jurídico se identificó la 25087? Y este bien jurídico, el bien jurídico que tenemos hasta hoy, que rubrica el título, son los delitos contra la integridad sexual. Delitos contra la integridad sexual. Entonces, frente a este término, Caferata Nores, como miembro informante de la Cámara de Diputados, decía, bueno, a ver, el término, nosotros dudábamos si utilizar el término libertad sexual, pero la verdad que nos pareció mejor el término integridad sexual porque es superador, el término integridad sexual es superador, porque no solo evoca la libertad sexual, sino también la integridad física, la integridad psíquica, la propia identidad de la víctima, ¿no? Que suele afectarse en estos delitos, su dignidad. Entonces, la libertad sexual es muy poco. La libertad sexual nos queda corto para definir cuál es el bien jurídico en materia de delitos sexuales. Entonces, nosotros, dijo Caferata como miembro informante, y nosotros de diputados le pusimos así. Esto fue cuestionado en senadores, pero sin embargo, así salió. Entonces, Caferata Nores lo que hace es inaugurar una de las formas de definir el bien jurídico que tenemos hoy, que es una forma de definir el bien jurídico a partir de una mirada absolutamente plural. La integridad sexual se define a partir de dos grupos. Hay dos grupos antagonistas. Por un lado, los doctrinarios que le dan al término integridad sexual una significación plural, y por otro, los doctrinarios que le dan al término integridad sexual una significación singular, que vamos a ver en definitiva que es la que parecía que venía ganando. Entonces, Caferata Nores dice, bueno, a ver, integridad sexual es no solo libertad, sino que es libertad y mucho más. Y es un término absolutamente superador del absolutamente inaceptable término honestidad. Entonces, nosotros como penalistas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que siempre tiene que tener un penalista a mano? Aparte del Código Penal, la Constitución. Dijimos El diccionario. el diccionario. Entonces, si es un término tan superador, vamos a buscar la palabra integridad en el diccionario, ¿no? Es un término que viene a superar el término honestidad. A ver, ¿quién se anima? ¿Mara? ¿Lo tenés? ¿O se me fue, Mara? A ver, no la veo. Hola, Guillermo. ¿Cómo no te había visto? ¿Cómo andás? Muchísimas gracias por conectarte, pobre. Yo sé que está en la full. Y nadie, Marita, ¿tenés el diccionario? ¿Te animás a buscar la palabra integridad? Sí, acá lo tengo, doctora. La busqué y me dice calidad de íntegro. Así que me fui a buscar íntegro porque es una remisión interna. Así que voy a buscar íntegro. Dame un segundito. Yo tengo acá que dice, es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando decisiones positivas. Vos fíjate, Silvi, que esa definición puede ser que esté cerca, pero no es la de RAE. No es la de RAE.
Entonces, decía que integridad es la suma de todas las partes, ¿verdad? Recién nos leyó Marita. Y en materia sexual, ¿cuándo algo es íntegro? ¿Cuándo algo está completo? La RAE dice pureza de las vírgenes, te cuento. También dice pureza de las vírgenes. ¿Qué es la integridad en materia sexual? ¿Qué es lo que, ¿se acuerdan el ejercicio que hacíamos con el término honestidad? Que leíamos abajo para ver de qué se trataba honestidad. ¿Qué encontraremos abajo de la palabra? Según la RAE, tengo la total o amplia gama de aptitudes poseídas por una persona y la capacidad, eso dice la RAE. Acá No, dice, no es RAE eso. te Te lo firmo, eso no es la RAE. bueno, acá No dice importa si... Esperen un poquito, esperen un poquito. Hagamos este juego hipotético. Si yo tengo una fórmula que me dice integridad sexual, y yo les tengo que decir a ustedes, a partir del concepto de integridad, que me dice que tenga todas sus partes y que no le falte nada, ¿qué delito estará abajo? ¿Vos qué ibas a decir, Oscar? Eso, el diccionario que tengo yo dice entero. Entero. Entonces, qué sé yo, a ver... la capacidad del discernimiento, de entender. Pero entero La en capacidad materia del sexual. discernimiento, de entender. Pero entero en materia sexual, Gris. Seguro que yo, sabes que lo primero que dije entero en materia sexual, abajo debe estar tornando punible la castración. Abajo debe estar tornando punible la ruptura del himen. ¿Se entiende, gente? ¿Qué es entero en materia sexual? Lo intacto, lo puro. Lo intacto, lo puro. Entonces volvemos. No, esta definición no me gusta. No me gusta, Marita. No me gusta porque nos acerca a honestidad. ¿Qué dice íntegro? A ver si íntegro nos salva el día. Integridad nos hunde. Integridad nos hunde, pero nos acerca a honestidad. ¿Qué dice íntegro? En la RAE. La RAE tiene un servicio fantástico. Pones RAE en Google y te manda a la página oficial de RAE y te dice la edición, que creo que ahora está en la edición 22. O por lo menos, creo. Ahí te puse todo lo que dice de íntegro. Todos esos son las acepciones de íntegro. ¿Las lees? A ver. No, pero esto tampoco es la RAE. Esto tampoco es la RAE. Es un intangible, ¿no? No es RAE, mirá. Les cuento algo. La RAE tiene para íntegro que no carece de todas sus partes, lo que recién discutimos, y después dice, recto, probo, intachable. Estas fórmulas, recto, probo, intachable, ¿no las escuchamos recién cuando definimos el término honestidad? Es la acepción completa. Esta acepción completa, la segunda del término íntegro. La segunda acepción. ¿Cómo, Oscar? No te escuché. Yo pone magistrado íntegro como ejemplo. Vos fíjate, la palabra integridad, los autores terminaron diciendo, al final nos pusieron una palabra que termina siendo sinónimo ¿de qué? Interesado. De un valor. ¿Y el valor antes con qué palabra estaba reflejado? Honestidad. Con honestidad, Estela, con honestidad. Tanto que lo planteaban como superador de la fórmula honestidad, al final integridad sexual es lo mismo, integridad sexual es lo mismo, solo que con otra selección de términos, es lo mismo, estamos siempre hablando de lo mismo. Y por otro lado, dentro de las posturas pluralistas que defienden la idea de la integridad como un conjunto de valores, con esta mirada poliédrica que decía Molinari con relación a la honestidad, están las miradas plurales, pero que también, que no solo ponen a la integridad sexual como un bien jurídico vinculado al sujeto individualmente considerado, materializando los ideales reformistas, sino que dicen que la integridad sexual se compone con una suma de bienes individuales, pero también está compuesto por la moral pública. Pero también está compuesto por la moral pública, entendida como la dignidad, entendida como el valor dignidad, entendida como el pudor medio, ¿no? En una sociedad
en una sociedad que se supone que es pluralista, en donde lo que tenemos que respetar es que a partir del artículo 19 constitucional, lo que tenemos que respetar es que cada manifestación de moral sexual se realice en sus propios términos sin afectar a terceros. Eso es lo único, pero yo no puedo ponerme a juzgar a partir de un pudor medio que además es incalculable. ¿Cómo determino? ¿Qué hago? ¿Un censo? Me pongo a hacer y le pregunto, señora, ¿cuáles son sus prácticas sexuales? Entonces, a partir de ahí hago el pudor medio. ¿Qué es el pudor medio? ¿Entienden? Entonces, y aunque yo tuviera las herramientas, imagínense que ahora con la informática se puede calcular las prácticas sexuales medias de una sociedad en un momento determinado. ¿Sería legítima imponérselas? No, mire, usted no participa de las prácticas mayoritarias, entonces a usted le voy a imponer todo lo que usted haga afecta a la moral, ¿no? En materia de su privacidad y sin afectar el consentimiento de nadie. Yo se lo voy a imputar y usted va a estar dentro, va a estar cometiendo un delito de naturaleza sexual. Fíjense que no es gratis, porque uno en principio podría decir, bueno, hagamos una interpretación amplia de la integridad sexual, cuanto más bienes jurídicos metamos, mejor. Más protegidos nos sentimos, porque qué bueno que se considere no solo la libertad de los sujetos, sino también su identidad, su integridad física, su integridad psíquica. Como dice Villada, este autor que lleva al extremo y que agrega la moral pública, también el pudor medio, ¿no? Pero, ¿y si la persona que fue afectada en su consentimiento, que no prestó un consentimiento para ese contacto sexual del cual fue víctima, terminó el contacto sexual, destruida como pudo, hizo la denuncia, pero después siguió con su vida? No vio afectada su identidad, volvió a reír, pudo volver a tener pareja. ¿Esa persona es menos víctima porque no vio afectada su identidad, porque no vio afectada su integridad psíquica, porque no vio afectada su integridad física? Es menos víctima, cuando acá el problema es que no se termina de reconocer que lo afectado es la libertad sexual, es que no se respetó la falta de consentimiento para el acto del cual fue objeto, que se objetivizó a ese ser humano, y que por tanto lo que debe verificarse no es que si es una buena víctima, si llora, si dejó de reír, si se encerró en la casa, si tuvo que abandonar la facultad, que parece que eso es lo que están exigiendo, porque si no, no fuiste una verdadera víctima de abuso. Marcela, yo creo que eso, y perdóname que te interrumpa, en la actualidad se utiliza para ingresar al abuso sexual grave, mente ultrajante. No ya para caracterizar el abuso sexual simple. Si en realidad la víctima, producto del abuso sexual, dejó de reír, tuvo grandes afectaciones, ya no es un abuso sexual simple, sino que es un abuso sexual gravemente ultrajante. Eso es mi... No, ¿sabes qué? Yo no coincido, José, yo no coincido. El abuso sexual gravemente ultrajante lo es por su duración o por las circunstancias de su realización en el marco del abuso. Podrá ser, si se produce una afectación, un daño grave a su salud física o mental, se podrá ser un agravante de los del párrafo cuarto, del inciso A del párrafo cuarto. Pero lo cierto acá, José, nosotros lo vimos, estábamos un día reunidos con un magistrado que queremos mucho y nos dijo, yo resuelvo, ¿no? Porque, por supuesto, era juez, así que era Dios, ¿no? Porque ser juez te convierte en tener la verdad absoluta, ¿no? Te convierte en tener la verdad absoluta. Entonces, yo me doy cuenta si el abuso es real o no a partir de ver a la víctima y su comportamiento, ¿no? Entonces él tenía, sin decirnos, tenía un prototipo de comportamiento de víctima. ¿Qué es lo que hizo? Yo no sé si ustedes saben. ¿Qué es lo que pasó en el caso que ahora se me fue de la cabeza, pero ya me va a venir, en el caso famosísimo de Mar del Plata, en donde se analizó una chica muerta se analizó, no me acuerdo ahora el nombre, a ver si alguien del público se lo recuerda y me ayuda, el caso famosísimo que además lo tengo siempre presente, se analizó para saber si había abuso o no, si la chica, el carácter de la chica, se analizó para saber si había habido una afectación a la libertad, el carácter de la chica, porque el carácter me va a marcar si es una persona abusable o no abusable. Bueno, sí puede ser que hubiera dos personas atacándola sexualmente, pero el carácter, Lucía Pérez, gracias Mara, Lucía Pérez, el carácter, fíjense, gente, consagrar categorías. Marcela, vos sabés que en el caso que vos conocés también, que yo fui tanto tiempo en Catamarca,
de Lu Villafañe, para Sí, señor. determinar estas cosas, hicieron una pericia post-mortem. Hicieron una pericia post-mortem para determinar, pero que inclusive está discutida la pericia post-mortem. Después de una pericia psicológica, Una pericia psicológica post-mortem. no, pericia psicológica post-mortem para, después que la chica está muerta, reconstruyeron la personalidad que tenía, o sea, que le hicieron un examen sexual, un examen psicológico a través de los amigos, gravísimo, porque el examen psicológico... José, y la conclusión es una chica fácil, ¿te acordás? La conclusión, palabras más, era una chica fácil y por tanto no podía ser víctima de abuso, ¿no? Cuando uno puede ser víctima de abuso no solo siendo mujer, no importando a qué uno se dedique, sino que lo relevante es si hubo afectación de tu libertad en ese momento, no si te cambió la vida. Si hubo afectación, entonces las personas que fueran privadas de su libertad solo son víctimas si luego tienen graves problemas psiquiátricos. Y no se trata de eso, no se trata de eso. Cuando hablamos de integridad sexual, por eso caen las posiciones, por eso caen y se mencionan, pero son marginales, las definiciones de la integridad sexual a partir de una mirada global, de una mirada plural de bienes jurídicos caen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con cualquier delito, puede ser que a veces se afecte la intimidad, puede ser la identidad, puede ser que a veces haya una afectación psicológica, puede ser que a veces, en un homicidio puede ser que la muerte no solo afecte la vida, sino también a los hijos, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Es decir, puede haber muchas afectaciones indirectas con relación a un delito, pero eso no cambia que cuando tenemos un muerto hablamos de homicidio, hablamos de afectación a la vida, y cuando tenemos, por ejemplo, un abuso sexual con acceso carnal, lo que tenemos es una afectación a la libertad, al hecho de que no hubo aceptación del acto y sin embargo se continuó con la conducta. Esta idea de entender a la integridad sexual como libertad, que ya lo manifestaron los senadores en el 99 y así todo, apoyaron igual la modificación porque no iban a salir ante la prensa votando en contra de algo que aparentemente era buenísimo y que lo estaba pidiendo la comunidad. Entonces, hoy se entiende a la integridad sexual como sinónimo de libertad, pero las posiciones singulares también tienen sus miradas y sus subgrupos. Por un lado están los autores que dicen, bueno, es la libertad secas, punto. Y otros, por ejemplo, Tenca, otros autores como Dona, que dicen que él se encuentra con esta modificación en el año 99, habiendo sacado su tratado y tuvo que sacar, por eso su tratado se compone de un montón de libros y de un libro chiquito sobre delitos sexuales, porque ahí tuvo que recoger la reforma y volver a escribir el libro. Y entonces él, cuando analiza el término integridad sexual, lo que dice, sí, es la libertad sexual de aquellos que pueden brindar válidamente su consentimiento. Es la libertad sexual entonces de los adultos, y en el caso de los menores es el desarrollo, esta libertad sexual se expresa como expectativa, es el derecho al libre desarrollo, al desarrollo sin ningún tipo de interferencias, sin ningún tipo que puedan afectar esa libertad sexual que van a tener en un futuro. Entonces, el normal desarrollo de la sexualidad de los menores, normal con muchas comillas, pero en sentido de... Perdóname que te... No, dale. Dale. Algo, Marcela, para cosas que están, porque sé que tengo... Me gustaría pedirte... Ay, José, no se escucha bien, José. ¿Quedó Iba a paralizado o preguntar si era yo? yo o es algo que no se está escuchando bien. A No, ver, José Luis, se le fue. podés... Se le fue. Ahí está, Bueno, ahí perdón. está el iPhone, ahí está. José, ¿no se escuchó? No estás con el micrófono activo. El micrófono, José, porque no se te escucha. Ese fallo de la Cámara de Casación Provincial que produjo la destitución de 2 jueces por una errónea interpretación, no sé si te acordás, es un fallo importantísimo. Sí, señor, que la destitución de Piombo por el caso de corrupción. Bueno, claro. eso sería muy Corrupción de importante. menores.
porque tengo poca señal y estoy justamente viajando, pero me gustaría, si vos si lo podés compartir este caso, porque produjo la destitución de 2 jueces en todo este camino que hay. No, pero voy a cerrar la clase y si quieren de corrupción hablamos la clase. El encuentro, y si querés, José, de corrupción hablamos otro día porque es No, muy más que de corrupción, que fue clarísimo. por la interpretación del código, fue por la interpretación de la letra de un delito contra la libertad sexual, si no me equivoco. Sí, se fue, digo dos palabras, pero esto está vinculado al delito de corrupción de menores, artículo 125 del Código Penal, que castiga al que promueve o facilitare la corrupción de menores. Este artículo requiere, para la identificación del contenido material, que es lo que estamos hablando ahora, requiere, se me fue, requiere identificar también un concepto que es absolutamente crítico y que nos eriza un poco la piel, que es cuál es la normalidad sexual, en definitiva, o esa afectación de la sexualidad en materia de desarrollo que uno tiene que tutelar. La normalidad medida a partir de qué parámetro. Estudiar este concepto, estas palabras, o trabajar con este concepto nos puede llevar 2 o 3 horas porque es interesantísimo. Si quieren lo trabajamos otro día, pero básicamente el cuestionamiento a los jueces fue porque ellos, para llegar a este concepto de normalidad sexual, utilizaron parámetros que fueron absolutamente cuestionados, utilizaron parámetros vinculados al entorno de las chiquitas que fueron luego absolutamente cuestionados. Esto es, y por eso un maestro del derecho internacional público, me parece, como era Piombo, fue destituido de su cargo. Bueno, pero no quiero irme, quiero cerrar esta exposición, si les parece bien, con una cuestión, que es: hoy la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia acepta la postura de Donna, ¿no? Le dice, bueno, integridad sexual la vamos a entender como la libertad sexual de los adultos que en materia de sexualidad pueden autodeterminarse y tomar las decisiones que desean, ya sea para tener relaciones sexuales o prescindir absolutamente de ellas, ¿no? Y en materia de menores, para que ellos puedan desarrollarse libremente conforme a las propias etapas de su edad, y por eso tenemos diferentes tipos penales en el título, sin que se produzcan las afectaciones a partir de la interferencia ilegítima de terceros. Entonces, resulta que esto era más o menos pacífico, ¿no? Nosotros estábamos de avanzada, caminábamos más rectos, ¿no? Nos agrandábamos un poquito, decíamos, nuestro código penal, nuestro código habla de integridad sexual, sí, discúlpenos, pero lo cierto es que la entendemos como libertad. En el año 2012, se sanciona la ley 26.842 a partir de la sentencia en el caso de Marita Verón. Y se produce una serie de modificaciones en el Código Penal, no solo en el título de los delitos contra la integridad sexual, sino también los delitos contra la libertad. Entonces, yo quiero irme hoy de acá, invitándolos a ustedes a hacer un ejercicio, ¿no? No sé si tienen código penal a mano, fíjense qué pregunta la mía, ¿eh? Si tienen algún código penal a mano o en la computadora, si quieren buscarlo. A mí un portal de búsqueda de normas que me parece fantástico es Infolec. Si lo quieren buscar de ahí, siempre está actualizado. Empezó con una búsqueda de normativa del Ministerio de Economía y ahora tiene pura independencia. Ahí está. Marita es una genia, que ahí nos pones. Pero yo quiero que busquen el Código Penal, no la ley, Marita, el Código Penal, ¿no? Quiero que busquen el Código Penal y que, a ver si se animan. Es un artículo cortito. Vamos a leer el artículo 145 bis. ¿Quién se anima a leerlo? Che, Pablo Sosa, vos que sos súper charleta, hoy estuviste callado. Yo a vos te conozco de la parrilla, de que siempre de buen humor. La próxima te quiero escuchar a vos, Pablo Sosa. A ver, ¿lo encontraron? El artículo 145 bis. Marce, yo lo leo si querés, igual la veo que ahí Sí, Mara dale. está levantando la Oh, mano. ¿qué haces acá? Dale. Lo leo, 145 bis. Será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, No, recibiere. perdón, dije mal, perdóname, 125 bis, 1000 disculpas. 145 bis es trata, me quedé con el 26.842. 125 bis, que fue otra de las modificaciones de la 26.842. Perdóname, Sin, y gracias.
El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4. Punto ahí. El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona. Diferencia entre, solo en esa redacción, diferencia entre adultos y menores. El que promoviere o facilitare la prostitución de personas. ¿Y? No hay diferencia. No hay No habla diferencia. no habla de No hay edades. ¿no? Castigo tanto la promoción o facilitación de la prostitución de menores y también castigo la promoción o facilitación de la prostitución de adultos. Bueno, la promoción, gente, se entiende como la generación de la idea, yo te induzco a algo, ¿no? Sería, en los hechos, sería como un inductor, ¿no? Un inductor es el que yo te hago crear el dolo para que realices determinada conducta. En derecho, por supuesto, acá es autor, porque la norma torna punible de manera directa al promotor de la prostitución de personas. Entonces yo puedo aceptar como política criminal, como política criminal del Estado, ¿no? Yo puedo aceptar que, y ahí con algunas pinzas, pero yo puedo aceptar como política criminal del Estado que me digan, bueno, no voy a permitir por razones X, no voy a permitir que se cree en los demás la idea de que se prostituyan, por la idea que sea. Más allá de que esto siempre nos va a chocar con el artículo 19 constitucional, imaginemos que esta sea una medida con algún tipo de legitimación por parte del Estado. Ahora, facilitar es en los hechos ser un colaborador de la decisión ajena. Facilitar es ser un colaborador de la decisión ajena. Eso es en los hechos. Para nosotros, en lo que hace a derecho penal y a teoría de la participación, este sería un partícipe primario o secundario, de acuerdo al grado del aporte. Pero lo cierto es que en derecho, el facilitador, acá en derecho, en el artículo 125 bis, ha sido elevado a la categoría de autor. Mire, lo voy a tornar punible cuando usted colabora con la decisión de prostituirse de otra persona. No, pero mire, es un adulto y puede ejercer la profesión, decidió el ejercicio liberal de la prostitución, le da buenos ingresos. Yo solo me iba a Mar del Plata por los torneos deportivos y me dijo, che, Marcela, ¿te vas a Mar del Plata por los torneos deportivos? ¿Me puedo hospedar con vos que te alquilaste ahí en el Hotel Provincial? Ahora me parece que nos vamos al... Nos rajaron de ahí. Nos rajaron de ahí, Pablo. Ahora vamos yo no voy igual este año, pero al Manantiales, ¿no? Entonces, Manantiales. Resulta que esta clienta mía que me dijo, Marcela, ¿no me alcanzás? ¿No me alcanzás? Va a estar lleno de abogados, yo voy a ir a Mar del Plata también, ¿no? Entonces, y no puedo hospedarme, como sí, claro, hospédate conmigo. Yo ahí, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy facilitando la prostitución de esa adulta? ¿Sí o no? Claro que sí. Lo estoy brindando un medio material, conceptualmente estoy colaborando con que ejerza su prostitución. ¿Es la libertad el bien jurídico tutelado? ¿Oscar? Marcela, la figura tampoco exige ningún tipo de ganancia o aprovechamiento por parte del autor. No la exige, ni despliegue de medio comisivo. Es una persona libre, adulta, no es una víctima de trata de personas. Que por supuesto que va a tener su pena y gravísima. Una persona, solo por el hecho de ejercer la prostitución, no puede libremente pedir ayuda, alquilar un local, compartir una habitación con alguien. Tiene que hacerlo, tiene que estar sometida se me fue la palabra, tiene que estar sometida a esconder su profesión, porque a cualquiera que le diga y que entonces ella quiere alquilar un departamento ya se va a considerar que está facilitando la prostitución ajena. Necesita la garantía para que alquile el departamento. Pero esto es compatible con la idea de cada uno, en tanto sea adulto y no haya ningún tipo de aprovechamiento ni despliegue de medio comisivo, puede ejercer con su sexualidad como le viene en ganas. ¿Esto es compatible con la idea de libertad? No es el tema del viejo fiolo, es el fiolo, el que cobra. Pero no es el caso, Pablo, no es el caso, porque no estamos hablando del rufián,
del proxeneta. No estamos, acá, el caso que yo te conté, yo entraría en curso en el 125 bis, sí que entraría, porque le presté la habitación sabiendo que iba a ejercer la prostitución. Entonces, gracias a mi aporte, pudo ir a Mar del Plata y ejercer la prostitución. Pero Y yo podrías no haberlo sabido, entonces variaría pero muchísimo. lo sé, Estela, fue así como te conté. ¿A vos Lo te que parece? sucede, Marcela, lo que sucede, según mi opinión, es que justamente en este tipo de cosas es donde hay que trabajar con preconceptos. A mí no me gusta hablar de patriarcado y todo eso, pero conceptos religiosos, conceptos culturales, Moral. vienen desde hace muchos años, ¿entendés? Entonces, Excelente. esto de la prostitución, esto de considerar a la mujer un objeto, todo esto se ve claramente en este tipo de delitos. Excelente. Y se trabaja muy poco. Yo los otros días, en una audiencia que tuvimos junto con Griselda, a donde cuestionamos quizás un concepto que tenía un juez cuando hablaba de cuestiones históricas, cuando trataba de definir la violencia contra la mujer, le dije, bueno, antes sí había conceptos, inclusive jurídicos, que lamentablemente eran gravísimos, como ese que vos dijiste, para tipificar lo que era el adulterio. El tipo tenía que tener manceba y la mujer con un solo acto sexual era encarcelada. Entonces, esos conceptos que están hoy en los delitos contra la libertad sexual son los que justamente tenemos que trabajar. Es muy bueno lo que vos estás diciendo, Marcela. Así que bueno, quería simplemente hacer esta acotación. Me Qué encantó, bueno, lo José. veo acá la misma Pablo. Hiciste el cierre, José, el cierre de lujo, porque se trataba de eso, de poner en duda lo que nosotros decimos y lo que dice la doctrina. Es cierto que es la libertad, que la integridad sexual es la libertad. Sabemos que las versiones, las posiciones plurales no pueden considerarse, por todas las críticas que ya le hicimos, pero es cierto que a partir de la norma es la libertad sexual. Si es así, el artículo 125 bis no puede ser considerado legítimo y por tanto debe declararse su inconstitucionalidad. Marcela, perdóname, ¿no? Mira, yo simplemente te voy a cerrar con un caso, mi participación, con un caso que se dio acá en Quilmes. El juez ya está jubilado, no se va a poder defender de lo que digo, y me dio la razón, pero se trataba de una denuncia, te estoy hablando de hace 15, 20 años atrás. Yo hacía muy poco tiempo que estaba ejerciendo acá en Berazategui, de una denuncia de una mujer que había denunciado que el cónyuge la había violado. Estaban separados los dos. El juez era Álvarez Agarra. Vos lo habrás sentido nombrar. Y bueno, el tipo estaba, le habían dictado una preventiva. Y yo sabía con quién fui, Marcela, con Soler. Y Soler decía que la violación, así claramente, la violación, ponía en duda la violación del marido a la mujer, cuando ésta le negaba el débito conyugal. Y yo leí esas palabras, lo procesaron, pero le dictaron una falta de mérito, que acá en provincia significa que le dieron la libertad. O sea que estoy hablando de hace 15 años atrás. Hace 15 años atrás, un juez de Quilmes, que está jubilado, consideraba de que la violación del esposo a la mujer no era violación porque le debía el débito conyugal. O sea que obviamente muchas veces, por mis opiniones y todo, muchas veces se creen de que yo soy machista y estoy en contra de la defensa de los derechos de la mujer, pero no es así. Yo creo que realmente la mujer ha sido discriminada y mucho más en estos delitos. Así que bueno, gracias, Marcel. Gracias a vos. Un cierre de oro. Gracias, José. Gracias. Gracias a todos. Nos quedan dudas. ¿Es la libertad sexual, sí o no? ¿Qué hacemos con el 125 bis y otros similares en donde no se toma en cuenta el consentimiento de adultos que lo han brindado en un plano absolutamente de libertad? Así que bueno, muchísimas gracias. Los quedamos pensando un poco, reflexionando y bueno, un gusto verlos y seguro que otro día voy a venir a escucharlos a ustedes. Bueno, gracias, doctora. Gracias. La verdad que estuvo Clara la impecable exposición. y la participación de todos los colegas, la verdad que fue excelente. Les agradecemos de parte del foro por haber participado todos los colegas presentes, por haber hecho este debate tan enriquecedor para todos.
Paso la palabra a Alejandro también para que se despida de los colegas y los esperamos en una próxima jornada que dentro de poquito ya les vamos a pasar la fecha. Así que Alejandro, te paso la palabra para que te puedas despedir. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra. Agradecerle otra vez más a la doctora Nicolaichuk, que nos expuso con tanta claridad y nos abre la cabeza en un montón de cosas que a veces damos por sentada con la simple lectura, y que bueno, y que hoy hablando de integridad sexual como bien jurídico, fui anotando algunas cosas y uno empieza a hablar a protección jurídica, en consecuencias jurídicas, en libertad sexual, en dignidad, en capacidad de discernimiento sexual, que la verdad que a veces con la simple lectura se queda en cada uno de esos ítems. Pero bueno, dije al principio cuando la presentábamos que la claridad conceptual de la doctora es probada, y así que hoy nos ha hecho pensar aún a los no penalistas que no somos muy, muy estudiosos de detenimiento de estos temas, un montón de cuestiones, así que le agradecemos, la volvemos a convocar porque es un gusto para nosotros que nos esté desasnando en un montón de cuestiones a los que no estamos tan en este tema. Le agradezco a todos los colegas que han participado, se ha mantenido la participación constante a lo largo de toda la charla en un tema que, no el tema, que es realmente interesante, sino que la materia penal, ustedes saben, los que se dedican a esto, que a veces cuesta que el resto de los colegas se enganchen, ¿no? Y ha sido, realmente se ha mantenido la participación en niveles que no lo habíamos visto en otras disertaciones, así que esto se debe a lo interesante de que estuvo planteado el tema y a la, como dije ya, y no quiero ser retractivo, a la claridad de la disertación. Doctora, muchas gracias Alejandra, muchas gracias a veces al colegio, gracias a todos los colegas que han participado. Estamos poniendo fin a las actividades de esta semana que habíamos hecho con motivo de la celebración del Día del Abogado. Mañana nos vamos a estar juntando para hacer una comida como corresponde, como se debe festejar realmente. Están todos invitados los que quieran asistir también a Estancia Calchaquí. Y bueno, nos vamos a estar viendo próximamente si Dios quiere. Muchas gracias por todo. En un ratito subimos el video al canal de YouTube del foro para que los que quedaron con alguna duda se la puedan sacar ahí. Así que gracias a todos, hasta la próxima, nos vemos en el próximo mate. Un saludo. Chao, gracias. Chao, chao. Felicitaciones. Gracias, Foro. Gracias, Marcela. Gracias, Moni. Besitos a todos.